hasta que llegó el primer gobierno de Perón y yo me marché. El primer libro del que tenemos noticia, el primer libro realmente impreso, es un libro de poemas que lleva por título Presencia. Ese libro aparece en 1938. 38. Son sonetos con influencias simbolistas muy marcadas. Es un libro del que no está nada seguro Julio Cortázar, como se evidencia en el hecho de que no lo firme con su propio nombre, sino con el seudónimo Julio Denis. ¿Era porque realmente no te sentías satisfecho de tus versos o como una precaución frente a otras cosas? Sí, yo creo que es la segunda parte de tu pregunta a la que puedo contestar afirmativamente, aunque no puedo darte muchas explicaciones, no. En realidad, tú sabes que los libros que se conocen en mi bibliografía, yo comencé a publicarlos bastante tarde. Sí. No he sido ningún escritor precoz en el plano de la edición. El plano de la escritura sí, pero no en el de la edición. Porque quizá haya un elemento culpable, una especie de narcisismo personal, pero yo lo veo como una autocrítica muy rigurosa. Tú sabes, siempre me pareció lamentable el caso de amigos y de conocidos que entre los 18 y los 20 años tenían sus primeros libros de versos y su primera novela y sus primeros cuentos y se desesperaban buscando un editor cuando leer esas cosas mostraba una falta de madurez muy grande y libros que podían ser simpáticos, que podían tener algo, pero que no justificaban tanta tinta y tanto papel. Y la verdad es que en la mayoría de los casos los autores de esas publicaciones precoces lo lamentaron mucho después. Se arrepienten al cabo de los años. Claro. En el caso de ese tomito de poemas no hubo ningún arrepentimiento, porque fíjate, fue una edición que se hizo con una tirada absurda, 250 ejemplares, y que estaba destinado en realidad a los amigos. Eso, el librero, en esa época había una combinación de librero y editor en la Argentina, ¿no? Eran al mismo tiempo libreros y pequeños editores. El librero lo vendió al libro, es decir, supongo que habrá vendido algunos ejemplares, lo ponía en venta, digamos, pero el libro no estaba destinado para eso. De modo que si yo lo escamoteo un poco en mi bibliografía es simplemente porque pienso que es la única transgresión al hecho de no querer publicar hasta no estar verdaderamente seguro de que, en fin, que en alguna medida valía la pena. Esa fue una de las obsesiones que durante largo tiempo alentaron en ti, la de no estar absolutamente decidido a lanzarte hasta tener una herramienta de trabajo de la que estuvieras absolutamente seguro. Tú querías, en fin, llegar a un dominio absoluto del lenguaje. Bueno, puesta así tu pregunta, sonaría un poco demasiado, digamos, a vanidad, a suficiencia. Es decir, esa idea de decir, bueno, hasta que yo no sea plenamente dueño de un estilo y de un campo mental y intuitivo suficientemente perfecto, no voy a publicar nada. No, las cosas no son así, ¿no? Digamos que es a medias. Yo sé muy bien que un escritor no llega nunca a escribir lo que él quisiera escribir y que cada libro nuevo, un libro más es en cierta medida un libro menos en ese camino para irte acercando al libro final y absoluto que nunca escribes, porque te mueres antes, ¿no? Son las etapas de eliminación de lo superfluo en alguna medida para llegar a lo absoluto. Bueno, pero las cosas no son así. Lo que yo tenía era una autocrítica bastante grande y me había fijado una especie de nivel, no por relación a modelos exteriores, aunque naturalmente tenía mis grandes admiraciones, Borges, por ejemplo, en ese momento, nuestro maestro en esa generación. No, pero esos eran modelos un poco platónicos. Así que personalmente yo tenía mi camino, sentía lo que tenía que decir. El nivel me lo fijaba yo mismo. Y entonces no estaba dispuesto a publicar cuentos que tenían fallas de estilo, cuentos que eran flojos en definitiva, y no los publiqué. Lo curioso es que teniendo esa preocupación por, lógicamente, alcanzar un idioma mejor, andando el tiempo, lo que demostró Julio Cortázar fue precisamente una afición por todo lo contrario, es decir, un deseo de rebeldía, de subvertir un poco ese lenguaje
digamos que hasta de degradarlo de su esteticismo para llegar a una forma coloquial, más directa y un poco desmitificadora, ¿no? Un extrañamiento de la palabra demasiado seria, demasiado solemne, demasiado rimbombante. Bueno, pero mira, eso es porque mi noción de estilo no coincide con la noción de estilo tal como se define en un diccionario y tal como se comenta interminablemente en las academias de este planeta. No, en absoluto, no. Mi noción de estilo es muy diferente. No es una noción, si me permites la palabra, áulica, ¿sí? Una noción superior de estilo, no. Mi noción de estilo era una noción muy exigente precisamente porque ya en esa época yo sentía que si tienes alguna cosa que decir y no la dices con el exacto y preciso lenguaje con que tiene que ser dicha, pues de alguna manera no la dices o la dices mal. Entonces el estilo no es una cuestión de nivel de escritura. Un escritor argentino que escriba en lunfardo, en nuestro argot, como puede ser el caso del admirable Roberto Arlt, que ha sido también uno de mis maestros, pues ese hombre ha conquistado su estilo, porque lo que él está diciendo, lo que te está contando, pequeñas historias de rufianes, de rateros, de cosas que suceden en prostíbulos, en cafés, en la calle, solo puede tener un estilo que lo vehicule, que lo propulse eficazmente. Y ese estilo no tiene nada que ver con el estilo de Enrique Larreta o el estilo de cualquiera de los escritores que miran hacia la academia. 1949, con un paréntesis que vamos a hacer ahora del 44-45, en el que parece que hay un libro de 700 páginas con pocas noticias sobre Keats y y una novela, El examen, con una descripción de Buenos Aires más o menos en plena descomposición social y política, libro del que apenas se sabe gran cosa. ¿Ese libro es fácil de encontrar? No, el libro no, es que no existe. No existe. No, hay una o dos copias del manuscrito. Pero nunca fue editado. No, nunca fue editado, no. Entonces, volviendo a la edición, es el 49 cuando aparece Los Reyes. Sí. Poema dramático mitológico en el que Cortázar nos propone una nueva variante del tema del Minotauro. ¿Cómo explicarías ese libro en este momento? Me gustaría decirte dos palabras antes a propósito de ese manuscrito, de ese libro que no se publicó. Es una de las nostalgias que me quedan, porque esa novela, que se llamaba El examen, fue escrita en efecto en esos años, y tal vez hubiera sido bueno que se publicara. Es decir, es un libro que ya estaba, para mí, dentro de mi nivel de exigencia personal, era ya un libro que se podía haber publicado. Y justamente volvemos a la cuestión del estilo, porque ese libro no fue aceptado por un editor de Buenos Aires, porque consideraron que era un libro que contenía demasiadas palabrotas y que se hablaba de una manera muy vulgar. La gente hablaba en la calle como se habla en Buenos Aires o se habla en Madrid y en cualquier ciudad. Y entonces fíjate el malentendido en materia de estilo. Es decir, que en ese momento todavía se consideraba que los libros tenían que ser libros limpios en un sentido puritano de la palabra. Y bueno, ese mismo editor luego se ha tirado de los cabellos años después, porque la publicación de ese libro hubiera quizá tenido una cierta incidencia en lo que estaba sucediendo en la Argentina en esa época. Pero en fin, no se hizo y no tiene importancia. En cuanto a los Reyes, bueno, eso es un caso muy extraño, ese librito, ese que tú has calificado de poema dramático o algo así. La idea del libro me nació en un colectivo. ¿Tú sabes lo que es un colectivo? Un autobús, ¿no? Sí, unos pequeños autobuses que habíamos. Un microbús donde nos metían como sardinas a 15 personas, pero que eran muy cómodos porque uno iba de un lado al otro y eran muy baratos además. Y volviendo a mi casa, yo vivía